En este primer nivel, en este primer tema de generalidades, vamos a tratar de recorrer un poco y conocer qué es lo que es un framework, qué es lo que, qué facilidades en general nos da el uso de un framework, qué frameworks tenemos disponibles en el mercado y por qué hemos escogido este framework llamado G para el desarrollo de este módulo, de este nivel. Comencemos por el principio. Si nosotros hemos aprendido a programar en PHP, nosotros hemos llegado a alcanzar cierto grado de conocimiento acerca de este lenguaje, pero este grado de conocimiento tiene que ver con el modelo tradicional de programación en PHP. ¿Cuál es este modelo tradicional de programación en PHP? Es el de casi cualquier otro lenguaje. Remontémonos hace algunos años atrás, cuando nosotros aprendíamos a programar. Nosotros aprendimos a programar típicamente en un lenguaje como C, por ejemplo. Nosotros aprendíamos entonces la sintaxis del lenguaje, aprendíamos las diferentes funciones del lenguaje, los diferentes procedimientos, las estructuras de control y demás. Y en base a esto nosotros íbamos resolviendo problemas de programación, amalgamando todo este conocimiento con un solo, ¿no? Esta es la forma tradicional de programar y, por supuesto, así es como se han hecho muchísimos de los sistemas en PHP que están funcionando y que nos dan beneficios a todos día a día, tanto en el web como en otros ambientes. Sin embargo, esta programación podría tomar alguna cantidad de tiempo, o mejor dicho, toma alguna cantidad de tiempo, especialmente cuando se trata de generar interfaces, cuando se trata de generar ya la salida, que es lo que se presenta al cliente, al usuario de mi aplicativo, ¿no? Entonces, todo este tiempo y esfuerzo que uno invierte para realizar una aplicación, de alguna manera implica de que cuando yo voy a hacer una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta aplicación, las aplicaciones que vienen posteriormente, estas probablemente me impliquen que yo tenga que repetir de alguna manera cierta cantidad de trabajo, ¿no? Volver a hacer ciertos elementos de las interfaces, los formularios probablemente no son los mismos del aplicativo anterior, entonces yo tengo que volver a armar esos formularios. Y esto es un trabajo porque típicamente tengo que interactuar con lenguajes como HTML, con hojas de estilo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este tema nos implicaría que nosotros empecemos a sentirnos de alguna manera incómodos con el lenguaje. Esta es una de las razones por las que PHP empezó a acumular un gran número de detractores, porque no es un lenguaje, algunos le denominan de cuarto nivel, porque no tiene una interfaz en la que yo pueda arrastrar un botoncito hacia un lugar y ya el botoncito queda ahí y yo no tengo que escribir mayor código, sino que el botón ya está dibujado. Tradicionalmente en PHP yo tengo que crear una variable que contiene un código HTML que es el que crea este botón, que es el que luego se visualiza en la pantalla. Entonces, esto es lo que ha generado, como les decía, un buen número de detractores porque había que ensuciarse las manos, como se dice vulgarmente, para poder lograr aplicativos más o menos avanzados. Sin embargo, existen desde hace algunos años para esta parte muchas herramientas que han ido evolucionando y que nos dan a nosotros la facilidad de mejorar y de potenciar enormemente la productividad, y no solamente la productividad, es decir, no necesariamente solamente la cantidad de trabajo que puedo realizar por unidad de tiempo, sino también la calidad de ese trabajo. Estas herramientas no solamente me ayudan a generar mis aplicativos de forma mucho más rápida, sino también con mejor calidad. Entonces estoy sumando dos veces, digamos. Primero estoy incrementando mi productividad a través de reducir el tiempo de producción de mi software y además estoy generando un software de mejor calidad. Otro aspecto importante, aparte de la productividad y la calidad, podría ser el tema de la seguridad, y esta es justamente una de las razones que ya veremos más adelante por las que hemos escogido este framework que vamos a revisar. Estas herramientas que les acabo de comentar, que nos ayudan a mejorar nuestra productividad, a mejorar la calidad de nuestro software e incluso la seguridad y otros aspectos más de producción de software, suelen tener este nombre genérico de framework.
El framework en español, si lo traducimos directamente, podría leerse como marco de trabajo, ¿no? Sin embargo, un marco de trabajo en el español para nosotros podría resultar un término muy ambiguo, muy abierto, muy genérico, que no nos da una mayor información acerca de qué se trata el framework. Entonces, un framework en nuestro ámbito, que es el ámbito del desarrollo de software y especialmente con PHP, podríamos definirlo como un conjunto de facilidades disponibles en un cierto lenguaje, que nos ofrecen la posibilidad de dedicar más tiempo a las tareas de más alto nivel y menos tiempo a las de más bajo nivel. ¿Qué queremos decir con esta pseudo definición? Este conjunto de herramientas que se vienen a constituir en nuestro framework ofrecen ya algunas de las herramientas y de las funcionalidades típicas que normalmente nosotros necesitamos o desarrollamos dentro de un aplicativo, dentro de un sistema, ya nos ofrecen facilidades para que podamos desarrollarlas de forma muy rápida, muy acelerada y muy simplificada, ¿sí? Estas son el conjunto de herramientas que podrían en este caso constituirse en un framework, ¿no? Estas herramientas nos dan entonces de esta forma la posibilidad de que nosotros nuestro esfuerzo y nuestro tiempo lo dediquemos a que el software sea de mejor calidad, a que esté mejor organizado, de que la navegabilidad sea mejor, es decir, tareas de más alto nivel y menos tiempo en tener que escribir líneas de código en determinado lenguaje, en este caso, en nuestro caso, en el lenguaje PHP. Entonces, podemos de alguna manera lograr algo que podría considerarse quizás difícil, complejo o de alguna manera podríamos llegar a decir imposible. ¿Cómo podemos hacer algo mejor, de mejor calidad, con mayores seguridades y sin embargo hacerlo en menos tiempo? Parecería algo un poco utópico, pero sin embargo los frameworks me permiten justamente lograr esto. Invertir menos tiempo, menos esfuerzo, menos horas hombre, y sin embargo desarrollar sistemas que estén más avanzados, más modernos y que tengan mejor calidad y seguridad. ¿Bien? Entonces, en general, las principales razones por las que la mayoría de desarrolladores, y no todos, me atrevería a decir en la actualidad, preferimos el uso de un framework con PHP, pueden ser las siguientes, ¿no? La primera, un framework o los frameworks hacen posible el desarrollo acelerado. Es decir, la primera gran ventaja que tenemos con el uso de un framework es el que si antes nos demorábamos un mes en hacer una funcionalidad, es muy posible y muy probable de que podamos hacerlo ahora en una semana. Es decir, reducir probablemente incluso a la cuarta parte de la cantidad de tiempo que necesitamos para hacer o para lograr algo. ¿Bien? Entonces, mejoramos o desarrollamos más rápidamente. Segundo, un framework o los frameworks podían proveer una base de código bien organizado, reusable y mantenible. De esta manera nosotros evitamos tener que estar escribiendo o reescribiendo o recopiando constantemente las mismas librerías, los mismos códigos, los mismos bloques de información, etcétera, ¿no? Además de que normalmente no nos queda siempre tan bien organizado el código. Muchas veces cuando lo hacemos de la manera tradicional tenemos la intención de volverlo reusable, pero en el momento de reusar nos damos cuenta de que realmente tenía una o dos características que lo hacían bastante específico para esa solución, y todo esto conlleva el hecho de que se vuelve un poco inmantenible. El framework justamente nos da a nosotros las facilidades para que podamos nosotros manejar perfectamente esto y tener todo una base de código bien organizada, reusable y mantenible. Como tercer punto, los frameworks nos permiten el crecimiento de las aplicaciones en el tiempo. Es decir, normalmente las vamos a querer escalables. Queremos que nuestro aplicativo sea escalable y el uso de un framework justamente nos posibilita esto. A través del uso del framework nosotros facilitamos el hecho de que nuestro aplicativo pueda crecer. Es muy común de que los sistemas comiencen como una necesidad pequeña, relativamente pequeña,
eh, nuestros empleadores, nuestros jefes o nosotros mismos, si somos dueños de nuestro propio negocio, nos planteamos una tarea para hacer un software. Y lo más normal y lo más común es de que ya cuando empieza a funcionar ese software van apareciendo más necesidades, van apareciendo, eh, idealmente el negocio crece y obviamente también van a aparecer nuevas necesidades. Entonces nosotros vamos a querer hacer que nuestro software vaya creciendo a medida de que van creciendo esas, o modificando también esas necesidades en el tiempo, ¿no? Entonces, queremos que nuestros aplicativos sean escalables y el uso de un framework nos da esta facilidad también. Los frameworks, además, en el punto 4, liberan al desarrollador de las preocupaciones de la seguridad de bajo nivel. Es decir, el código sobre el cual nosotros nos basamos al utilizar un framework está bien escrito. No tenemos que preocuparnos de que por ahí se nos quedó alguna cosita sin considerar a nivel de seguridad. El código del framework es bastante confiable. Casi todos los frameworks que les voy a referir tienen esta excelente característica de ser muy seguros de bajo nivel. El quinto punto sería que los frameworks siguen el paradigma, los frameworks que les voy a mencionar al menos, siguen el paradigma MVC. Esto viene de las siglas en inglés de Model, View, Controller. En español también se traduce prácticamente igual, modelo, vista, controlador, con las mismas siglas sería M de modelo, V de vista y C de controlador. Este es un paradigma que nos ayuda. Esto no es propio de los frameworks, por cierto, pero los frameworks típicamente lo implementan y es un paradigma que nos facilita la separación o la independización de la lógica de negocio, de la lógica de cómo funciona el software con la presentación de la información y el manejo de las interfaces. Entonces, cuando hay esta separación, yo puedo hacer cambios de imagen, cambios de presentación sin necesariamente afectar de ninguna manera la forma en la que el software funciona, en nuestro aplicativo funciona. Y finalmente, como última de las potencialidades del uso de un framework, sin ser estas las únicas, por supuesto, pero son las que he considerado más importantes de mencionar. Los frameworks provocan o promueven las prácticas más modernas como la programación orientada a objetos y el uso de herramientas como jQuery y Bootstrap. La programación orientada a objetos es algo fundamental en nuestros días y nosotros deberíamos tender siempre a realizar aplicativos basados en esto, porque a través de la programación orientada a objetos, los sistemas lo que hacen de alguna manera es representar o tratar de representar los procesos de la vida real. Si tenemos un sistema de facturación, por ejemplo, entonces tenemos varios objetos, el objeto factura, el objeto pedido, el objeto producto, el objeto impuesto, el objeto cliente, el objeto proveedor, etcétera, ¿no? Todos estos van a ser objetos que en la vida real nosotros sabemos existen, pero que en el software están representados de una manera bastante cercana a la menos abstracta, digamos, a como se podría hacer con estructuras convencionales. Con la programación orientada a objetos los representamos de una manera más cercana a la realidad. Y decíamos herramientas como jQuery o Bootstrap, que son, por supuesto, elementos que en la actualidad, en la modernidad, nos generan o nos permiten que nuestros aplicativos sean mucho más dinámicos, mucho más utilizables, de mucho más fácil utilización. Bien. Ahora, dentro de los frameworks existe un enorme mercado de frameworks de PHP actualmente y existen de todos los tipos, para todos los gustos, digamos. Entonces, tenemos aquí unos pocos que yo les voy a ir describiendo brevemente. Comencemos con el framework de Zend, con Zend Framework, que es el framework de la fabricante o del fabricante propiamente de PHP. Es decir, la empresa llamada Zend, como habíamos visto en los cursos anteriores, es la que actualmente desarrolla el lenguaje. Y ellos propiamente también han generado su framework. Ellos tienen un framework llamado el Zend Framework y, por supuesto, al ser de los propios fabricantes del lenguaje, este es uno de los más ampliamente difundidos, es uno de los más conocidos. Sin embargo, como inconveniente, yo le podría mencionar de que
es demasiado complejo para mi gusto personal y para el gusto de muchas personas. He conversado en este sentido con muchos otros desarrolladores y eh, tiene un gran inconveniente, además de esto, de la curva de aprendizaje, y es el costo. Este no es un framework gratuito e implica el pago de una licencia que no es barata. Ustedes podrían averiguar costos para la posibilidad de utilizarlo. Una de las ventajas, si es que lo quieren ver de esa manera, especialmente para las personas que están acostumbradas a trabajar con software propietario, es de que el framework de Zen les permite codificar su programación, es decir, les permite encriptar su código fuente. De esta manera, ustedes podrían entregar un software a un cliente sin que el cliente necesariamente tenga acceso a su código fuente. En el mundo del software libre esto es cada vez menos deseable, así que en lugar de constituirse una ventaja, para mí realmente esto podría más bien ser una desventaja, ¿no? Luego tenemos uno de los más famosos, que es el Symfony, el framework de Symfony, que también tiene, para mí, el máximo inconveniente de este framework es el grado de complejidad. Es un framework muy completo, muy avanzado. En este framework se hacen una enorme cantidad de aplicativos de alto rendimiento y de alto calado que están disponibles en el mercado actualmente. Sin embargo, tiene una curva de aprendizaje demasiado empinada y el trabajo, el esfuerzo que yo tengo que invertir en aprender el uso del framework, no me compensa el hecho de que yo acelere mi desarrollo al utilizarlo, porque a la larga voy a terminar probablemente consumiendo la misma cantidad de tiempo. Bien, existen también esquemas de licenciamiento en este caso, a pesar de que mayormente es un framework open source y se puede utilizar libremente sin mayor problemas. Uno de los más bonitos, de alguna manera, de los más vistosos, si se le puede dar esa calificación, es Cake PHP. Cake, que viene justamente del nombre en inglés de un pastel. De hecho, el logotipo y casi toda la visualización de este framework en el sitio web oficial, que ustedes pueden googlear fácilmente, se darán cuenta que lo están utilizando a través de la denominación de un pastel. De hecho, ellos, muchos de los elementos los tienen con nombres relacionados con la pastelería, como por ejemplo receta, cocinar un software y cosas por el estilo. Es un software muy bueno, es un framework muy bueno, pero realmente no da a la talla para aplicaciones, digamos, profesionales. Esto se puede hacer para aplicativos comunes, pero no aplicativos profesionales mayormente. Kohana es otro de los frameworks que también en cierto momento empezó a tratar de despegar, nunca terminó de despegar realmente, porque es un software bastante técnico, es un framework bastante técnico, y para las personas que teníamos un conocimiento más o menos profundo del lenguaje, implicaba una cierta facilidad en su uso y en su aplicación, pero le resta o le impide el paso a mucha de la gente que en cambio tiene algo de un poco de eficiencia en el conocimiento profundo del lenguaje, ¿no? Entonces es un poco inconveniente. CodeIgniter es otro framework que de alguna manera yo le podría relacionar con el Zen Framework, en el sentido de que puede también o nos da esta facilidad de poder encriptar el código fuente. Se utiliza mucho, principalmente con esta función o con este deseo de poder encriptar el código fuente. Tenemos también Laravel, del cual yo conozco muy poco más allá del nombre. Honestamente lo he colocado acá porque he escuchado hablar mucho de él o lo he escuchado mencionar muchas veces en muchos sitios, en muchos lugares. Realmente no me llama demasiado la atención. Y finalmente tenemos el G en su versión 2, que es la que estamos actualmente trabajando desde hace un par de años aproximadamente, la última versión de G, que definitivamente tiene enormes potencialidades como las que podríamos empezar a conocer a continuación. ¿Por qué vamos a usar G2? ¿Por qué hemos escogido G2? Esta puede ser la pregunta que todos nos podríamos hacer a este punto, si hay tan buenos frameworks que se describieron brevemente anteriormente. ¿Por qué escogimos G2?
cuáles son las ventajas que tiene este framework por sobre los demás, ¿no? De alguna manera hemos escogido este porque consideramos de que es una combinación adecuada, es una combinación más que adecuada de las siguientes características. Primero, baja curva de aprendizaje. Es muy rápido aprender GI2. No necesito invertir demasiado tiempo para aprender a usar este framework. No es demasiado técnico, es decir, tiene su grado de complejidad en el momento en el que uno va profundizando, por supuesto, pero la curva de aprendizaje es bastante baja. Yo estimaría que una persona en el lapso de menos de una semana puede perfectamente, sin mayor problema, empezar ya a utilizar y explotar el framework de Yi, cosa que no se puede decir ni cercanamente de ninguno de los otros. Otra característica importante es que es de alto desempeño. Los desarrolladores de Yi tuvieron como uno de los principales objetivos al desarrollar este framework el de que el rendimiento sea realmente bueno de esta herramienta. Muchos frameworks, y esta es una de las desventajas que podrían tener uno que otro de los frameworks anteriores, es que son muy grandes, muy potentes, muy avanzados y todo lo que le quieran, los apelativos que le quieran indicar, pero muchas veces son pesados, son consumidores, no trabajan o no tienen un excelente rendimiento. En el caso de Yi tenemos un excelente rendimiento y aquí ustedes podrían perfectamente visualizar alguna de la información que en ese sentido se puede proveer para el caso, ¿no? En el link que hemos referenciado ahí. En tercer punto tenemos que es puramente orientado a objetos. Es un framework que trabaja completamente orientado a objetos. Toda la programación que está realizada dentro del framework es orientada a objetos. Es más, todo dentro de Yi es un objeto. Empezando porque la familia de objetos de Yi comienza con un objeto llamado Base Object, que es el padre de todos los demás objetos. Es decir, todos los objetos que ustedes usen en Yi, que ustedes puedan llegar a crear luego dentro de Yi, van a ser siempre descendientes de este ancestro común que sería Base Object. Todo es programado orientado a objetos, todo es puramente orientado a objetos. Luego, está basado en el paradigma DRY, que son las siglas en inglés de Don't Repeat Yourself. Don't Repeat Yourself significa en español que no deberíamos repetir lo que ya hemos dicho, ¿sí? No vamos a empezar a programar nuevamente lo que ya está programado. Este es el objetivo, ¿no? Entonces, vamos en base a esto, a que no vamos a hacer una y otra vez las mismas cosas, sino a reutilizar lo que ya está hecho, pues entonces vamos a realizar un desarrollo acelerado y promovemos el desarrollo acelerado a través de este paradigma llamado DRY. Como ya les había dicho, muchos de estos frameworks anteriores adoptan y promueven la arquitectura Model View Controller y, por supuesto, Yi no es la excepción. En este caso también trabaja de esta manera. De hecho, como cuando ya empecemos a trabajar con él, veremos que deberemos ir generando el modelo, que es el que maneja la lógica de negocios. Deberemos manejar el controlador, que es el que maneja la navegabilidad, la interacción con el usuario, y finalmente la vista, que es la que genera la salida, lo que se va presentando al visitante, al usuario de nuestro sistema. La siguiente característica es la de que provee una base de código muy lógico, limpio, extensible y activamente mantenido. Esta última característica, activamente mantenido, es una de las que personalmente son más importantes para mí. Un framework que puede haber sido muy bueno, que puede ser muy bueno, pero que no está activamente mantenido, no es un framework bueno a la final. ¿Por qué? Porque puede tener problemas, es decir, ningún software es perfecto, todo software es perfectible, todo software tiene sin querer o queriendo alguna falla, algún bug, algún detallito que no ha sido considerado todavía. Y al momento en el que van apareciendo, se van a ir presentando las soluciones. Si es que lo estamos manteniendo de forma activa, entonces el software nos va a dar
soluciones mucho más rápidamente y siempre vamos a poder confiar en que mi sistema, al estar con las últimas versiones del framework, va a estar con las últimas mejoras de rendimiento, con las últimas mejoras de seguridad, con las últimas mejoras en todo sentido. Entonces, el que el framework sea activamente mantenido es muy importante y algo de la revisión que estuve haciendo en los últimos días, revisé de que las últimas actualizaciones del framework se hicieron hace tan poco como 8 días. Hace 8 días se hizo la última commit, se llama dentro de Git, dentro del proyecto donde se mantiene el framework. Se hizo la última modificación, la última mejora, el último commit dentro del software. Entonces, fíjense que es algo tan activamente mantenido que hace tan solo 8 días fue la última vez que le hicieron la última actualización, ¿no? Entonces, esto nos conlleva al siguiente punto, que es el de la seguridad. Este es un framework bastante seguro, muy confiable, y ellos, los desarrolladores, están muy preocupados en el ámbito de la seguridad del software. Uno de los grandes problemas que se manejan dentro de la ciberseguridad es justamente el descuido que hay hacia el tema de la programación segura. Nosotros debemos ser muy cuidadosos y muy vamos a tener que trabajar muy profundamente o ser más cuidadosos con el tema de la seguridad. Finalmente tenemos el tema de la autogeneración de código. Dentro de la autogeneración de código, no es que el framework me va programando el software que yo quiero programar, pero sí me ayuda generando mucho del modelo vista controlador. Es decir, como veremos más adelante, al tener yo una base de datos, yo puedo generar el modelo vista controlador. Todos estos elementos los puedo generar o autogenerar solamente de la información que tengo en la tabla dentro de mi base de datos. Y puedo generar fácilmente un modelo CRUD, es decir, que me permita crear, remover, editar y eliminar todos los elementos de esta tablita. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, tenemos también esta última característica, que es la de la autogeneración de código. La lista completa de características la pueden revisar dentro de este vínculo, que sería gframework.com/features, donde ustedes pueden ver toda la cantidad de características que hacen a este framework en lo que es actualmente. Como les decía anteriormente, tendríamos Git versión 1 y Git versión 2, que es la que vamos a utilizar dentro del proyecto, dentro de nuestros sistemas. Y esta versión, la versión 2 de Git, es actualmente la más reciente, ¿no? Entonces, existen procedimientos para quienes puedan toparse con algún sistema realizado en la versión 1. Existen procedimientos de migración, que es otra de las grandes ventajas que para mí existe dentro de este framework. Esto es algo que no se busca cotidianamente, esto es algo que uno no busca todos los días, pero a veces uno se encuentra con un aplicativo con cierta versión y cuando queremos mover a la siguiente versión es todo un problema. Esto es algo que pasaba con el framework de Joomla, por ejemplo, que para pasar de una cierta versión desde la 3 a la 3.5, entonces había que hacer un montón de cambios al código porque si no, no funcionaba. Sin embargo, acá existen procedimientos que sí, claro, implican un trabajo, pero no nos generan una enorme carga laboral en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué es Git? Y este nombrecito que podría llevarnos a desechar el framework de inicio porque parecería como que un juguete, porque nos da quizás la sensación del Wii o algo por el estilo, parecería algo que no es muy serio, que digamos, ¿no? Pero es un framework, es un es un framework de alto rendimiento basado en componentes. Es decir, todo lo que yo lo estoy manejando dentro del sistema está basado en formato de componentes. Un componente puede estar
constituido para envío de correo electrónico, un componente que puede estar creado para que yo pueda manejar el tema de las vistas, de las interfaces, otro componente que me puede permitir el manejo de logs, otro componente que me puede permitir el manejo de archivos, de bases de datos, etc. Entonces, todos estos componentes se pueden ir agregando o quitando según la necesidad que el desarrollador pueda tener, ¿no? Y esto además me potencia el hecho de que yo pueda realizar un desarrollo rápido de las aplicaciones. El nombre Yi significa simple y evolutivo en chino. ¿Sí? Es un nombre chino que significa simple y evolutivo. No es un software chino, no es un software fabricado en el Oriente, pero se ha utilizado este término Yi, que es chino, indicando simple y evolutivo. Por otro lado, también se puede entender como el acrónimo de Yes, It Is. Bien, la Y de Yes, la I de It y la I de Is. Yes, It Is. Por eso se constituiría entonces en Y. ¿Y esto por qué? Porque dicen los desarrolladores, los fabricantes, de que esta podría ser siempre la respuesta. Cuando uno se pregunte algo acerca de Y, esta podría ser una respuesta perfectamente válida. Es decir, ¿es Y seguro? Yes, it is. Sí lo es. ¿Tengo una baja curva de aprendizaje con Y? Sí, la tienes. ¿Es de alto rendimiento? Sí, lo es. Y así por el estilo, ¿no? Todas estas preguntas positivas, obviamente, que vamos a ir realizándole al framework, podrían contestarse todas ellas con sí, lo es, sí, it is, yes, it is. Bien. Otra diferencia que tiene con relación a otros frameworks es que se trata de un framework genérico. No está orientado a cierto tipo de aplicaciones específicamente. Uno de los que en ese sentido podría ponerles de ejemplo es el framework de Joomla. Joomla lo conoceremos probablemente como un CMS, como un sistema que me permite hacer sitios web, pero internamente maneja un framework que se llama el Joomla Framework, o el framework de Joomla, que me permite hacer aplicaciones a mi medida según lo que yo vaya necesitando. Sin embargo, al igual que muchos otros frameworks, tienen una orientación más o menos específica. Como en el caso de Joomla, la orientación es la de hacer sitios web. En cambio, Yi es un framework genérico que me permite generar sistemas casi de cualquier tipo. Bien, todo tipo de aplicaciones se pueden hacer con framework, comenzando con las aplicaciones web propiamente, pero también se pueden hacer aplicaciones de otros tipos. En la experiencia personal mía, he desarrollado con Yi múltiples sistemas que van desde sistemas de consola, sistemas que gestionan información a nivel de consola, es decir, pueden descargar correos electrónicos, los adjuntos procesan los adjuntos, de los adjuntos almacenan o parsean la información hacia una base de datos, de esa base de datos hacen un análisis, generan estadísticas, etcétera, algo que normalmente uno no ve nunca en una página o en una pantalla, pero que sí van haciendo un procesamiento interno. Se pueden hacer ese tipo de aplicaciones y, por supuesto, también se puede hacer la parte en la que el gerente, la gerencia, el director ejecutivo pueda revisar reportes, pueda revisar u obtener indicadores y cosas por el estilo, ¿no? Toda esta información se puede lograr también y todo este rango de aplicaciones se pueden realizar a través de Yi, justamente por tratarse de un framework genérico. De la arquitectura que está basada en componentes y además soporta un avanzado sistema de caching, es decir, nos ayuda a mejorar la navegabilidad de los sistemas cuando trabajamos con aplicaciones web porque usa extensivamente la técnica del caché. Por ejemplo, hojas de estilo, JavaScripts o archivos de procesamiento al lado del cliente como JavaScripts se cachean automáticamente para que no se consuma demasiado poder de procesamiento ni tampoco demasiado ancho de banda al manejarse, ¿no? Entonces, todas estas características lo hacen también viable para el desarrollo de aplicaciones de gran escala, como por ejemplo portales de cualquier tamaño, foros o sistemas de foros de cualquier tamaño, sistemas de gestión de contenidos. Si ustedes desean, pueden hacer también un CMS si es que
esa fuese la necesidad, proyectos de comercio electrónico, servicios web RESTful, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, uno de los sistemas que yo particularmente he desarrollado ha sido sistemas de facturación electrónica para algunos clientes y se han desarrollado perfectamente con G y pueden interactuar y de hecho así lo hacen con las plataformas de servicios web del SRI y de otros sistemas también.